Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un cuerpo de masa M1 igual a 2.0 kilogramos resbala sobre una mesa sin fricción, con una rapidez de 10 metros por segundo. Directamente enfrente de él y moviéndose en su misma dirección está otro cuerpo de masa M2 igual a 5.0 kilogramos, cuya rapidez es de 3.0 metros por segundo. En la parte posterior de M2 se sujeta un resorte sin masa y con una constante elástica igual a 1120 Newton por metro, como se muestra en la figura. Cuando los dos cuerpos chocan, pregunta cuál será la máxima compresión del resorte. Suponga que el resorte obedece a la ley de Hooke. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar, 0.25 metros. Y ahí está la figura que representa pues la leyenda de este problema. Ya la vamos a retomar, no sin antes recordar lo importante. Número 1, porque estamos en el tema de conservación de la cantidad de movimiento, donde vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual después del impacto. Entonces, ¿qué es cantidad de movimiento? Pues la cantidad de movimiento es un vector cuyo valor lo encontramos multiplicando la masa por la velocidad que lleva el objeto. Como es una cantidad vectorial, pues hay que analizar a veces si existe cantidad de movimiento en el eje X, en el eje Y también pues si hay en el eje Z. Solamente tenemos que multiplicar la masa por las velocidades o las componentes de las velocidades que van en esa dirección. Número 2, pues este choque es totalmente inelástico. Significa que después del impacto del choque, los objetos quedan unidos. Número 3, como no solamente vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimientos, también vamos a aplicar la conservación de la energía mecánica. Vamos a aplicar para dos estados ahí la conservación de la energía mecánica. Vamos a estudiar y analizar si los objetos llevan energía cinética, si llevan potencial. En este caso, pues como el movimiento es horizontal, los objetos van a tener cinética y también pues cuando se comprima ese resorte a su máxima, pues el resorte va a tener energía potencial elástica. Entonces eso es lo que vamos a hacer para resolver este problema. Vamos a combinar conservación de la cantidad de movimiento con la conservación de la energía mecánica, ya que en este problema pues no hay acción de fuerzas no conservativas. Regresemos ahí a la figura del problema y veamos una animación sencilla de qué es lo que va a ocurrir en este tipo de ejercicio para después verificar pues cómo vamos a calcular o encontrar la incógnita de este problema. Entonces ahí tenemos la imagen de un objeto que aquí le hemos colocado de la masa 1, la rapidez que lleva en esa dirección de 10 metros por segundo. Más adelante pues está el objeto M2 que lleva esa rapidez 3 metros por segundo hacia la derecha y que está conectado en la parte trasera pues un resorte que obedece a la ley de Hooke. ¿Qué va a pasar en el evento? Bueno, el objeto de M1 como lleva más rapidez que el objeto de masa 2, va a llegar un momento en que alcance al objeto M2 en la parte trasera. Va a chocar contra el resorte y se va a comprimir moviéndose los dos hasta que llegue pues el resorte a su compresión máxima. Ahí detenemos la animación y vamos a aplicar en primer lugar pues la conservación de la cantidad de movimiento para conocer con qué velocidad van a salir, y después vamos a aplicar conservación de la energía mecánica. Entonces veamos en una animación sencilla qué es lo que va a ocurrir. Como pudimos ver, ocurrió lo que habíamos dicho. Los dos objetos llevan cantidad de movimiento hacia la derecha
pero el objeto M1, como lleva más rapidez, alcanza el objeto M2, comprime el resorte a su máxima y hemos dejado ahí en la imagen justamente después, en el momento después que se da esa compresión máxima. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues ahí se da un choque totalmente inelástico y ahí hemos dejado en espera con qué rapidez van a salir. Detenemos la animación y veámonos para recordar qué datos nos ofrece este ejercicio. M1 vale 2.0 kilogramos, la rapidez que lleva es de 10 metros por segundo hacia la derecha. La masa del objeto 2 que lleva el resorte en su parte posterior, 5.0 kilogramos. Su rapidez es de 3 metros por segundo. Y la constante del resorte, que es 1120 newton por metro. Y es la pregunta a la que tenemos que responder analíticamente, ¿no? ¿Cuál es la compresión máxima que sufre el resorte? Y ahí le hemos dejado en esta figura estática, pues, que el resorte va a estar a su compresión máxima. Entonces apliquemos en primer lugar conservación de la cantidad de movimiento antes de la colisión. Va a ser igual justamente después de la colisión, cuando se dé la compresión máxima. Veamos. Como vamos a aplicar conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto, va a ser igual a después. Como vimos ahí en la animación de este ejercicio, pues los dos llevan antes del impacto cantidad de movimiento. Veamos. Vamos a suponer que el movimiento es positivo hacia la derecha. El objeto 1 pues lleva cantidad de movimiento. ¿Cómo lo encontramos? Masa del objeto 1 por su rapidez o velocidad en esa dirección es positiva. El objeto 2, como también se mueve hacia la derecha, va a tener también cantidad de movimiento positiva, más masa 2 por la velocidad sub 2 que lleva el objeto 2. Ese sería antes de la colisión. ¿Qué va a pasar después de la colisión? En esa figura que tenemos ahí estática, pues los dos van a quedar pegados momentáneamente, porque después el resorte tiene que restaurarse, pero el problema me está diciendo que lo analicemos hasta ahí, cuando se dé la compresión máxima. Viajan o van a viajar momentáneamente juntos, un choque totalmente inelástico, se suman las dos masas por la velocidad que va a ser compartida momentáneamente. Podemos ver ahí en esa aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento que mi única incógnita es la velocidad con que van a salir los dos juntos, pero antes de que se dé después la restauración del resorte. Despejando la velocidad común de los dos en ese instante, me quedaría así. La masa total está multiplicando, pasa a dividir. Vamos a introducir los datos para saber con qué velocidad van a salir momentáneamente. En esa misma dirección, ¿no? Me quedaría que la velocidad con que salen después de la colisión va a ser igual a la masa 1, 2 kilogramos, por la velocidad 1, 10 metros por segundo, más la masa 2, 5 kilogramos, por la velocidad del objeto 2, 3 metros por segundo, sobre la masa total. 5 más 2 kilogramos son 7 kilogramos. Hacemos la operación en la calculadora, pues nos va a quedar unidades de velocidad, y la velocidad con que van a salir momentáneamente juntos va a ser igual a 5.0 metros por segundo. Y ahí encontramos con qué velocidad van a salir después del impacto en esa foto estática. Ya aplicamos conservación de la cantidad de movimiento. Ahora vamos a aplicar conservación de la energía mecánica. Antes de la colisión va a ser igual después de la colisión. ¿Qué energía vamos a aplicar acá? Bueno, como no hay acción de fuerzas no conservativas, vamos a estudiar la energía cinética antes de la colisión más la energía potencial. En este caso es elástica, porque no hay energía potencial gravitatoria, todo se da en el plano horizontal. Eso va a ser antes de la colisión, y después de la colisión tenemos que ver si llevan energía cinética y también si existe energía potencial elástica. Entonces veamos y apliquemos antes y después.
Como antes de la colisión, el objeto 1 se mueve hacia la derecha, lleva energía cinética, 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado. El objeto 2 también se mueve hacia la derecha, lleva energía cinética antes de la colisión, 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Antes de la colisión, el resorte no está comprimido, ni tampoco hay una separación con respecto a la horizontal. Entonces su energía potencial gravitatoria y elástica es 0. Eso ocurre antes de la colisión. ¿Qué va a pasar después de la colisión? Bueno, los dos objetos momentáneamente se mueven juntos compartiendo la misma rapidez y formando una sola masa. Entonces van a tener energía cinética común, 1/2 de la masa total por la velocidad con que salen después de la colisión al cuadrado, más en ese instante la energía potencial elástica que se da en el resorte, 1/2 de la constante por lo que se comprime el cuadrado, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces esto nos quedaría así, eliminando ese 0. Podemos ver en esa expresión, en los 4 términos, vamos a eliminar 1/2, quedándonos así, de esta forma. Nuestra incógnita está aquí. Vamos a despejar este término de la masa total por la velocidad al cuadrado con que salen al otro lado de la igualdad, quedando de esta forma. Lo pasamos todo este término positivo o negativo y nos va a quedar de esta forma. ¿Qué está haciendo aquí con nuestra incógnita, que sería la compresión máxima que sufre el resorte? La constante está multiplicando, va a pasar a dividir a todo este término y le vamos a sacar raíz cuadrada para despejar, pues, y después sustituir los datos que nos da este ejercicio. Al despejar nos quedaría que la compresión máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, menos la masa total por la velocidad con que salen después de la colisión al cuadrado, entre la constante del resorte. Todo eso pues hay que sacarle raíz cuadrada. Introduciendo los datos nos quedaría así, que la compresión máxima que sufre el resorte va a ser igual a raíz cuadrada de la masa 1, que es 2 kilogramos, por su velocidad al cuadrado, 10 metros por segundo al cuadrado, más la masa 2, 5 kilogramos, por la rapidez que lleva el objeto 2, 3 metros por segundo al cuadrado, menos la masa total, que es 7.0 kilogramos, por la velocidad que salen los dos después de la colisión al cuadrado, 5 metros por segundo al cuadrado. Todo ese término pues dividido entre la constante del resorte, que sería 1120 newton por metro. Hacemos la operación en la calculadora esperando no equivocarnos, le sacamos raíz cuadrada y nos va a quedar pues unidades lineales, es decir, pues en unidades en este sistema internacional que serían metros. Al hacer la operación nos va a dar que la compresión máxima que sufre el resorte cuando momentáneamente pues se mueven juntos, porque el resorte después se tiene que restaurar, pero el problema no me dice más acerca de eso, sino que lo analicemos hasta ahí, va a ser igual a 0.25 metros. Con esto pues respondemos a la incógnita de este ejercicio, y también pues esperando que se haya comprendido y que también pues sea de utilidad. Saludes.